Capítulo 14. A la mañana siguiente se reunió con el agente Green en la sede del FBI en Baltimore. Él estaba enviando un mensaje de texto cuando se cruzó en su camino en el vestíbulo. El agente Green levantó la mirada y le sonrió antes de meterse el celular en el bolsillo. «Te estaba enviando un mensaje de texto», le dijo. «Tenemos otra escena del crimen. ¿Quieres conducir parcialmente la investigación?» «Sí», dijo antes de entregarle una taza de café. «Lo de la otra mañana no volverá a pasar. Tienes mi palabra». «¿Fuiste a ver a Skinner como te aconsejé?» «Sí, me ayudó mucho». «Qué bueno. ¿Quieres conducir tú?» Era un pequeño gesto, pero significaba mucho para Chloe. Fue una muestra de confianza, una forma de Green demostrarle que no temía dejarla estar al mando por un rato. Se dirigieron a una pequeña zona suburbana a 10 minutos de Baltimore. La escena del crimen se encontraba en un abarrotado parque de caravanas. Cuando se detuvo detrás de las patrullas de la policía local, vio que muchos de los residentes estaban rondando en la pequeña vía de tierra que serpenteaba por el parque. En el camino hacia allí, Green le había dicho solo lo básico para no afectar su juicio. Lo único que sabía de la escena era que se trataba de un negocio de drogas que había salido mal. El FBI estaba involucrado porque uno de los hombres que habían participado en el negocio era un sospechoso muy buscado en Filadelfia por varios cargos de distribución de drogas. Mientras ella y Green subían los inestables escalones del porche, hechos por lo que parecía ser madera vieja y clavos oxidados, los policías que ya estaban en la escena se veían aliviados. Chloe y Green mostraron sus identificaciones y se les permitió entrar. Chloe se percató del olor de inmediato. Sangre, basura, el olor dulzón de la marihuana, y solo eran las 8 de la mañana. Reconstruir la escena era una tarea fácil. Chloe se paró a unos metros dentro de la puerta para dejar pasar a Green. Estudiaron en profundidad el lugar, aunque la historia les parecía bastante obvia. Había un sofá en la pared de fondo de la sala de estar. Había 2 cuerpos sobre el sofá, uno de los cuales estaba a punto de caerse al piso. A este cuerpo le faltaba la parte superior izquierda de su cabeza. Había sangre salpicada en las paredes y sobre la alfombra caía la sangre proveniente de la herida. El cuerpo junto a ese estaba tan muerto como el primero. Tenía un gran agujero en la parte baja del pecho y en la parte superior del abdomen. La escena era horripilante, pero ella se había preparado bien. Aunque era algo impactante, Chloe se había imaginado algo mucho peor. Sin embargo, había mucha sangre y estaba fresca. «Una escopeta», pensó Chloe. «A quemarropa. Dios mío». La persona con la herida en el pecho había estado sosteniendo una Glock. Ahora yacía a sus pies. Al parecer, la Glock había sido utilizada para protegerse del cuerpo que yacía actualmente en medio de la sala de estar. Ese cuerpo estaba boca abajo con la cabeza hacia un lado. Por lo que se veía, había recibido un disparo en el pecho, justo debajo de la mandíbula y también otro debajo del ojo derecho. Los 2 disparos tenían heridas de salida claramente visibles desde la espalda. «¡Demonios!», dijo Green, poniéndose en cuclillas al lado de la víctima. Hizo un gesto de dolor al verlo y se encogió de hombros. «Este es el tipo que estábamos buscando. Oscar Esteves. El FBI llevaba más de 3 meses tras él». Un policía asomó su cabeza por la puerta y dijo: «Deberían ir a ver el dormitorio de atrás». «Ya lo revisamos, pero creo que a ustedes les resultará muy interesante». Green asintió y le hizo señas a Chloe para que lo siguiera. Ella lo hizo, y se abrieron paso por el pasillo estrecho hasta la parte trasera de la casa móvil.
Todo el lugar olía a moho y marihuana. El olor era tan fuerte que Chloe tuvo que empezar a respirar por la boca. Llegaron a una habitación en la parte trasera de la casa móvil. Las paredes estaban decoradas con pósteres pornográficos. Había un televisor viejo sobre una cómoda destartalada. Pero lo que realmente llamó su atención fue el hecho de que alguien había sacado el colchón, dejando al descubierto la base de la cama. La cubierta de la base estaba rota, revelando varios paquetes de cocaína. Todos los paquetes estaban envueltos en plástico con cinta adhesiva aislante negra. A simple vista, parecía haber al menos 20 paquetes. «¿Qué te parece la escena?», preguntó Green. «Bueno, parece que los criminales hicieron nuestro trabajo por nosotros. Parece un negocio de drogas que salió mal, o que un cliente vino a quejarse y todo terminó mal». «Sí, a estas alturas solo podemos especular. Parece un caso cerrado, pero igual tendremos que investigar. La mala noticia es que de todas formas somos los responsables del papeleo y el informe. Así que hagamos nuestra investigación. Quizás deberíamos interrogar a algunos de los residentes del parque de caravanas para ver si nos dan más detalles». El teléfono celular de Green sonó. Interrumpiéndolo, lo miró y dijo: «Dame un segundo». Él contestó la llamada y salió al pasillo. Chloe podía escuchar lo que él decía mientras examinaba el dormitorio. Revisó los cajones de la cómoda y encontró ropa, papel de fumar y varios DVDs con pornografía. No encontró armas de ningún tipo, ni ninguna prueba de que hubiera sido un negocio de drogas que había terminado muy, muy mal. Green regresó al dormitorio con el celular aún en mano. «Tenemos que terminar rápido con esta escena», le dijo. «Tenemos otro caso que investigar, uno en tu pueblo, Pinecrest, ¿cierto?» «Sí, ¿de qué trata el caso?» «Un posible caso de desaparición», dijo. «Un hombre llamado Martin Shields. Nada muy importante. Probablemente dejaremos que se encargue de ello la policía local». «¿Dijiste Martin Shields?», preguntó Chloe, esperando haber escuchado mal. «Sí, ¿por qué?». Pensó en Danielle de inmediato. ¿Ya estaba enterada? ¿Ella era la que había llamado a la policía? «Mierda, lo conozco. Bueno, más o menos. Mi hermana está saliendo con él». «¿De verdad?», preguntó Green desconcertado. «Sí, no creo que vayan en serio, pero igual». «El mundo es un pañuelo», dijo Green. «Sí, exactamente». «Como es alguien que conoces, creo que deberíamos darle prioridad sobre este caso», dijo Green. «Incluso si la policía local quiere ocuparse del caso, igual podremos mantenerte al tanto». «Sí, te lo agradecería», dijo Chloe. Su mente comenzó a dar vueltas mientras se preguntaba qué tenía que ver Danielle en todo esto. También era un poco inquietante. Había visto a Martin en la fiesta de la cuadra hacía relativamente poco tiempo. Honestamente, si tu hermana está saliendo con él, tal vez deberías llamarla ahora mismo, dijo Green. Podemos empezar a indagar mientras terminamos con esto. Chloe asintió con la cabeza y regresó por el pasillo. Logró no echarle otro vistazo a la espantosa escena del crimen en la sala. Cuando salió de la casa móvil, llamó a Danielle. Danielle contestó al tercer tono con voz de dormida. «¿Hola?» «Hola, es Chloe». Danielle suspiró exageradamente y dijo: «Sí, ya me tomé el medicamento. Ahora, si no te importa, quiero seguir durmiendo». «Danielle, ¿cuándo fue la última vez que viste a Martin?» «La tarde de la fiesta de la cuadra. Me dejó en mi casa».
Estamos molestos el uno con el otro y no hemos hablado desde entonces. ¿Por qué? Estoy en el trabajo y acabamos de recibir una llamada. Aparentemente alguien reportó su desaparición. Y un adulto tiene que estar desaparecido por más de 24 horas antes de que se pueda comenzar a investigar. ¿Estás bromeando?, dijo Daniel. ¿Desaparecido? Sí, eso es lo que nos dijeron. Dentro de poco comenzaremos a investigar. Creía que tal vez tú podrías saber algo. Bueno, lo que te puedo asegurar es que no fui yo quien lo reportó. ¿Sabes quién podría haberlo hecho? Bueno, parece que se estaba acostando con alguien más mientras salía conmigo. ¿Sabes quién es?, preguntó Chloe. No sé su nombre, pero la he visto desnuda. Había fotos en el teléfono de Martin. ¿Esto va en serio? ¿De verdad está desaparecido? Estoy tratando de averiguarlo y decírtelo lo antes posible. De acuerdo, manténme informada, dijo Daniel antes de finalizar la llamada. A Chloe no le parecía haber escuchado preocupación en la voz de Daniel. Capítulo 15. Para Chloe era bastante irritante mirar diseños de invitaciones de boda mientras que su hermana no le contestaba el teléfono. Ella albergaba la esperanza de que Daniel solamente se estuviera negando a contestar su teléfono porque estaba triste por las noticias de Martin. Sin embargo, de la manera en la que Daniel había estado actuando, el escenario más inocente era algo difícil de creer. Pero ella quería ser una buena esposa. Le quería demostrar a Steven que estaba igual de preocupada por su boda que por el bienestar de Daniel. Además, esta no era la primera vez que Daniel se comportaba así. Solía negarse a contestar su teléfono y alejarse de todo. A su vez, ella estaba descubriendo que estaba disfrutando del proceso de mirar diseños para las invitaciones. Dado los ajetreados que habían sido los últimos días, era agradable poder pasar un rato planificando su boda. Las cosas con Steven seguían tensas, pero al menos ya podían estar dentro de una misma habitación sin pelear. Estaban mirando varios diseños de la imprenta que los padres de Steven habían recomendado en su iPad. Sin embargo, Chloe se dio cuenta de que Steven estaba un poco distraído. Simplemente se estaba limitando a asentir con la cabeza cada vez que ella le preguntaba algo. ¿Estás bien?, le preguntó Chloe. Sí, dijo medio somnoliento. Pareces distraído. ¿Todo bien? Sí, respondió Steven. Solo estoy pensando en el trabajo. Mañana será un día de locos. Lo siento. Tengo que dejar de pensar en eso y concentrarme en lo que estamos haciendo. Chloe se tragó el comentario que había estado a punto de soltar. Así que estás distraído, ¿eh? Yo sí tengo derecho a estar distraída. El novio de mi hermana está desaparecido y ahora mi hermana no contesta su celular. Eso sí que es una distracción. ¿Algo de lo que quieras hablar?, preguntó Chloe. Steven lo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. No quiero hacer peor esto. Mirar invitaciones no te gusta, ¿eh? Aparentemente no. ¿Te molesta eso? Chloe se encogió de hombros y dijo, a mí no me molesta tomar esta decisión por ambos. Hablando de decisiones, mamá llamó hoy para preguntarme si queríamos ir a cenar en su casa un día de estos. Aunque Chloe preferiría arrancarse las uñas una por una, no quería causar más problemas. «Está bien», dijo. «¿Me avisas cuándo?» Sin embargo, si yo fuera tú, esperaría unos días, para que no te vean el ojo así. Steven se tocó la zona hinchada y descolorida justo debajo de su ojo.
Ese era el resultado del golpe que Martin le había dado. Se veía mucho mejor, pero aún no había sanado por completo. ¿Le contaste a tu madre lo que pasó?, preguntó Chloe. No, no tiene sentido. Solo me avergonzaría a mí mismo. Y no quiero tener que decirle que fue el novio de Daniel. No dijo más nada, pero había sido una insinuación. Había insinuado que a su madre no le agradaba en absoluto Daniel, aunque eso no era un secreto. Hablando de eso, dijo Chloe, hoy participé en un caso que lo involucraba. Martin aparentemente está desaparecido. ¿En serio? ¿Quién lo reportó? No estoy segura aún, dijo Chloe. ¡Qué desastre!, dijo Steven. No me sorprende para nada que un tipo como él se haya ido así. ¿Desaparecido? No lo creo. Probablemente se fue a otra ciudad porque es demasiado volátil como para quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Chloe ni le respondió. Era evidente que no estaba interesado en el trabajo de ella. Simplemente le preocupaba mantener feliz a su madre. Además, si seguían hablando del tema, Steven terminaría insultando también a Daniel, y no tenía la paciencia para eso. Así que volvieron a sumirse en el silencio después de eso, mirando invitaciones sin ninguna emoción real por su futura boda. Chloe se despertó con el sonido de su alarma a la mañana siguiente. Todavía estaba cansada de la noche anterior, ya que no podía sacarse a Daniel de la mente. Se sentó en la cama. Vio que Steven todavía estaba dormido a su lado, y miró su celular con la esperanza de que Daniel al menos le hubiera enviado un mensaje de texto durante la noche. Pero Daniel no le había enviado nada. Sin embargo, tenía un mensaje de texto del agente Green. Decía: una mujer llamada Sophie Arbogast reportó la desaparición de Martin Shields. Voy a investigar más sobre ella. Bueno, al menos el caso ya estaba empezando a moverse. Se preguntó si Daniel conocía a Sophie Arbogast. Se levantó de la cama y se puso su ropa para salir a correr. Preferiría trotar antes de comer o beber cualquier cosa. Era el ejercicio lo que la ayudaba a despertarse y despejar la mente. Solo había salido a correr en Lavender Hills una vez, la noche del día en que oficialmente se habían mudado. Le complació encontrar el vecindario en silencio absoluto mientras trotaba a las 5:45. El sol estaba empezando a salir en el horizonte, iluminando todo el vecindario con un color púrpura. Vio una señora mayor sentada en su porche leyendo su Biblia con una taza de café a 2 cuadras de su casa. Al final de esa misma cuadra pasó un hombre que paseaba a su perro. Él llevaba auriculares y ni siquiera se tomó la molestia en saludar a Chloe. La aplicación en su celular le decía que había corrido casi 3 kilómetros. Cuando dobló la esquina, vio una cara conocida corriendo hacia ella. Era Tammy Wyler. Ya se había visto la una a la otra, y Chloe supo que no había forma de evitarla. A menos que Tammy fuera una de esas personas que se toman muy en serio el deporte, no sería capaz de evitar tener que detenerse para hablar con ella. Y eso no la molestaba. Sin embargo, después de lo sucedido en la fiesta de la cuadra, era fácil suponer cuál sería el tema de conversación. También se preguntó si Catherine o las otras le habían contado lo que había pasado durante la noche de tragos. Como era de esperar, Tammy desaceleró el ritmo significativamente a medida que se acercaba a ella. Aunque Tammy se detuvo por completo, Chloe siguió trotando en su lugar, esperando a que eso le diera a entender a Tammy que no quería hablar mucho. «Me imaginaba que salías a trotar», dijo Tammy. «Nadie puede mantenerse así de flaca y bonita sin hacer ejercicio». «Gracias», dijo Chloe. «Me alegra que nos hayamos encontrado», dijo Tammy. «Te he tenido mucho en mente desde el sábado». «Seguro que sí», pensó Chloe. «Todo está bien», dijo Chloe, aún moviéndose,
Fue solo un malentendido. Ya todo está bien. ¿Y Danielle? Preguntó Tammy. ¿Cómo está ella? Enfurecía a Chloe que todos los que alguna vez habían conocido a Danielle suponían que sabían todo sobre ella. Cuando Tammy hizo la pregunta, lo hizo con un tono muy triste, como si le tuviera lástima a la pobre de Danielle. Ella está bien, dijo Chloe. Trató de encontrar un término medio, una forma de guardar las apariencias y salvar la reputación de su hermana sin quedar mal con estas mujeres. Si tenía intenciones de vivir en este vecindario a largo plazo, tenía que tratar de arreglar las cosas. Odiaba la política social de todo el asunto, pero sabía que era una realidad que iba a tener que enfrentar. Bueno, dile que pregunté por ella. ¿Sabes? Me enteré de que su novio está desaparecido. ¿Es cierto? La velocidad con que se difundían las noticias a veces desconcertaba a Chloe. Y esta vez no era la excepción. Trató de disimular lo sorprendida que estaba y le preguntó, ¿cómo te enteraste de eso? Las noticias vuelan en un lugar como este, respondió Tammy, como si acabara de leerle la mente a Chloe. Sí, ya veo, dijo Chloe, incapaz de ocultar su desdén. Bueno, de todas formas, hazle saber a Danielle que estoy pensando en ella. Está en mis plegarias. Sí, por supuesto, dijo Chloe. Que tengas una linda mañana. Chloe se lanzó a correr nuevamente sin esperar una respuesta de Tammy. No le gustaba el hecho de que ya le irritaban lo chismosos que eran sus vecinos. Eso podría complicar las cosas a medida que avanzara más en el FBI. De hecho, ya estaba afectando su vida personal. Chloe hizo todo lo que pudo para dejar a un lado ese resentimiento. Gracias a Tammy Wyler, Chloe comenzó a pensar nuevamente en su hermana. Era algo típico que Danielle no contestara las llamadas o los mensajes de texto. Pero algo se sentía diferente esta vez, especialmente considerando la desaparición de Martin. Algo no está bien, pensó. Pensó en el medicamento de Danielle. Pensó en esa sonrisa espeluznante que había esbozado cuando Martin tenía a Steven en una llave. Antes de siquiera darse cuenta, Chloe estaba trotando de regreso a casa. Saldría un poco más temprano de casa para tomar a Danielle por sorpresa. No le gustaba ser furtiva, pero ella estaba empezando a preocuparse mucho por Danielle. Y con ese pensamiento en mente, la tranquilidad de la mañana le pareció extraña en lugar de pacífica. Capítulo 16. Chloe sabía que iba a despertar a Danielle. Se detuvo en una cafetería a las 7:35 para tener algo con lo que apaciguar a su hermana por si se molestaba con ella por despertarla tan temprano. Llamó a la puerta de Danielle con 2 tazas de café con leche en mano y se preparó para el enojo de su hermana. Para su sorpresa, Danielle se veía muy despierta cuando abrió la puerta. Le lanzó a Chloe una mirada escéptica y luego la dejó pasar sin decir una palabra. Solo luego de cerrar la puerta detrás de ellas y sentarse en el sofá, Danielle se dignó a decir algo. «Es temprano», dijo. «¿Me extrañas tanto?» «Un poco», dijo Chloe. Luego de eso, se sentó en el sofá para tratar de analizar la situación. Danielle evidentemente se había levantado hacía un buen rato. Estaba escuchando música que provenía del computador portátil que estaba abierto sobre la mesa de centro. Había una taza de café al lado del computador. La música que Danielle estaba escuchando era rock pesado. La misma sonaba como zumbidos y estática. «¿Por qué no contestaste ninguna de mis llamadas ni mis mensajes de texto?», preguntó Chloe. «Porque sabía por qué me estabas llamando y no tengo respuestas para ti». «¿No sabes nada? ¿No te dijo nada el día de la fiesta de la cuadra que te hubiera hecho creer que se iría del pueblo?» «No, nada».
Me dejó en mi casa y me dijo que me llamaría una vez se calmaran las cosas. Me dijiste que creías que estabas saliendo con otra persona, dijo Chloe. ¿De verdad leíste los mensajes que intercambió con ella? No todos. Ya me había hartado de ver sus senos y de leer mensajes sucios. Pero prácticamente todos eran así. No había nada importante allí. ¿No estás preocupada por él? No, dijo Daniel. Él es un hombre adulto y estaba saliendo con al menos 2 mujeres. No me parece tan extraño que haya desaparecido. Tal vez no aguantó la presión de tener 2 novias y se fue del pueblo. Solo Dios sabe con cuántas otras mujeres estaba saliendo. Bueno, nos confirmaron que fue una mujer la que reportó su desaparición. El nombre es Sophie Arbogast. ¿Te dice algo? Daniel negó con la cabeza y dijo, no que yo sepa. Luego tomó el café que Chloe había comprado y comenzó a beber, a pesar de que todavía tenía una taza de café justo enfrente de ella. Si te soy honesta, dijo Chloe, probablemente tienes razón. Tal vez se dio cuenta de que se había pasado de la raya en la fiesta de la cuadra. Aunque ganó la pelea, quizás se hartó de todo. Tal vez ahora se siente avergonzado al respecto cuando está contigo, y quizás la otra mujer también le falló de alguna otra manera. No es raro que los hombres que no tienen raíces ni razones para quedarse en un solo lugar se vayan en un abrir y cerrar de ojos. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien, dijo Daniel. No es la primera vez que un hombre me engaña. ¿No te estás haciendo la fuerte?, preguntó Chloe. No, solo salimos por un poco más de un mes. Sin embargo, estaba empezando a creer que podría ser demasiado bueno para ser verdad. Era amable y gentil, e incluso tuve que manipularlo para que me tocara. Y luego, luego sucedió lo de la fiesta de la cuadra y lo de los mensajes de texto y vi la persona que realmente era. ¿Y desde entonces te has estado...? Sí, me he estado tomando el medicamento. Chloe se levantó, sintiendo que lo único que estaba haciendo era enojar a Daniel poco a poco. De acuerdo. Bueno, solo pasé por aquí para ver cómo estabas. Luego de las noticias que te había dado ayer, me preocupé cuando no me contestaste el teléfono. ¿Podrías llamarme si Martin se comunica contigo? Sí, pero sinceramente no creo que me llame. Siento que él se desenmascaró el sábado. Creo que nunca quiso mostrarme ese lado de su personalidad. Cuídate, Daniel. Sintió la necesidad de decir algo más, pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, sintió su teléfono vibrando en su bolsillo. Lo sacó y vio que era Green. Se dirigió a la cocina para contestar la llamada. Buenos días, dijo. Recibí tu mensaje sobre Sophie Arbogast. ¿Tenemos que ir a visitarla? Eventualmente. Por ahora tenemos algo aún mejor. Recibimos una llamada esta mañana de que alguien había visto un coche en un lago. Estoy en la escena ahora y acabamos de confirmar la matrícula. El coche es de Martin Shields. ¿Y también encontraron un cuerpo? No, aún no. Vendrán unos buzos a examinar el lago dentro de poco. Quiero que te reúnas conmigo ahora. ¿En cuánto tiempo puedes llegar al lago Monument? El coche fue descubierto en ese lago, el que queda cerca de la carretera de acceso que daba a la antigua torre de agua. Dame media hora. Me parece bien, dijo Green. Y mira, esto no es un asunto oficial del FBI aún. Los policías locales están al mando, pero había pedido que me informaran acerca de cualquier avance respecto al caso de Shields por tu conexión al mismo. Se me hizo difícil, pero convencí al director Johnson que nos dejara trabajar desde afuera. Así que ten eso en cuenta. De acuerdo, dijo. Gracias por la ayuda. Chloe colgó y se metió el teléfono celular en el bolsillo lentamente.
Ella regresó a la sala de estar, pero no volvió a sentarse. Tenía que darle la noticia a Daniel luego de irse al lugar de los hechos. Esta era la primera vez que un caso tenía alguna conexión con su vida personal. Y la verdad es que no le gustaba para nada. Daniel, ese era el agente Green, mi supervisor interino. Acaban de encontrar un coche, el coche de Martin. Acaban de sacarlo del lago Monument. La expresión en el rostro de Daniel era de temor, pero luego se transformó en preocupación. Por un momento parecía que su cerebro no podía decidir qué emoción sentir. «Dios mío, está...» «No lo sabemos. Hasta ahora nada indica que había un cuerpo adentro». «¿Y acaban de encontrar el coche?», preguntó Daniel. «Sí, tengo que ir hacia allí. ¿Vas a estar bien?» «Sí, creo que sí. Es solo que... bueno, es mucho para procesar». «Esto no significa necesariamente lo peor», dijo Chloe. «No hay cuerpo, solo el auto». «Sí», dijo Daniel débilmente. «Está bien». «Daniel, ¿vas a estar bien?» «Sí, estoy bien, solo manténme informada». «De acuerdo», dijo Chloe, «y no dudes en llamarme si comienzas a sentirte abrumada por esto». Daniel asintió y miró su computador portátil con una expresión perdida. Chloe la miró por última vez y volvió a sentir que algo andaba mal. Daniel no se veía triste ni preocupada. Se veía aterrorizada. Chloe estuvo a punto de decirle algo al respecto, pero sabía que Green estaba esperándola. Además, también sabía que Daniel no hablaría sobre su estado emocional. Al menos no lo haría hasta que procesara todo. Con esa mala espina, Chloe salió del apartamento, dejando a su hermana aterrorizada atrás. Capítulo 17. Chloe reconoció el camino de grava de inmediato. Aunque nunca se había aventurado por este camino durante su adolescencia, todo el mundo hablaba de él en la escuela secundaria. Era el lugar en el que muchas parejas venían a tener sexo. Ahora parecía que el camino se había ido a la ruina. Había malas hierbas por todas partes y no quedaba mucha grava. Cuando detuvo su coche detrás de un montón de patrullas y del coche de Green, vio que una grúa estaba comenzando a sacar el coche del lago. 2 policías estaban saliendo del lago. Vio que habían fijado algún tipo de cable a la grúa para que se les hiciera más fácil sacar el coche. Un pequeño grupo de unas 10 personas estaban hacinadas en el borde del agua, esperando que la grúa terminara de sacar el auto. Vio a Green y se dirigió hacia él. «¿Ya le contaste esto a tu hermana?», le preguntó. «Sí, estaba con ella cuando me llamaste. Tengo una pregunta. Si apenas están sacando el vehículo, ¿cómo pudo ser identificado por alguien?» «La parte trasera golpeó unas rocas saliente a unos 9 metros. Se veía la parte delantera en el agua, incluyendo la matrícula. En fin, ¿qué te dice el hecho de que la parte delantera estaba sobresaliendo en el agua?». Ella respondió mientras la grúa jalaba el coche poco a poco. El lado raspó la parte inferior cuando el coche chocó contra la orilla. Me dice que el coche fue metido en reversa. Y si esa era la forma de Martin de intentar suicidarse, no tiene sentido. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer eso? Si de hecho fue metido en reversa, eso significa que la persona que lo conducía quiso asegurarse de tener el tiempo suficiente para salirse. Y eso me hace sospechar que hay algo turbio en todo esto. Green asintió con la cabeza. Ahora veamos si el coche en sí nos da alguna respuesta. El agente Green era el único agente en la escena, lo cual significaba que podía ejercer su autoridad. Aún así, les permitió a los policías locales echar un vistazo mientras tomaban notas para sus propios informes. Después de que terminaron,
El agente Green les hizo señas a Chloe para que lo siguiera al auto. Le entregó un par de guantes de látex y se pusieron a trabajar. Lo primero que estoy buscando es cualquier indicio de que alguien hubiera colocado algún tipo de mecanismo detrás del volante o acelerador, dijo Green. No sería la primera vez que alguien hace algo así. Tal vez la persona detrás del volante ni siquiera tuvo que meter el coche en el lago manualmente. Pero, por lo visto, ese no es el caso aquí. Chloe abrió la guantera. Al hacerlo, salió el agua que había dentro como una pequeña cascada. Empezó a buscar algo, pero no había nada de interés. Solo documentos de seguro, una caja de chicles y unos CDs. Algunos de los CDs eran exactamente el tipo de música que Daniel escuchaba. Algo sobre esto hacía que Chloe se sintiera muy protectora hacia su hermana, como si quisiera mantenerla a salvo. ¿Qué encontraste?, preguntó Green. Nada, dijo ella, cerrando la guantera. Luego miraron debajo de los asientos, en busca de cualquier evidencia. Descubrieron en menos de 2 minutos que no había nada allí. Cuando cerraron la puerta, Green miró el maletero. Era algo lógico. Ella había supuesto que eventualmente terminarían revisándolo. Pero basándose en lo que habían encontrado en el auto, estaba segura de que no encontraría nada más que un neumático de repuesto. Green miró al grupo de policías, los cuales no le quitaban la mirada del coche. «Sheriff, ¿tiene las herramientas para abrir este maletero?» Uno de los hombres asintió y se fue directo a una de las patrullas. Abrió el maletero y volvió con una herramienta que Chloe había visto solo una vez. Parecía un destornillador modificado, pero más grande. Sabía que no había ninguna técnica especial para abrir un maletero, ya que las herramientas que se utilizaban para hacerlo eran bastante básicas. El alguacil tomó la herramienta y la puso en el seguro del maletero. Otro policía había ido a su coche para buscar una palanca, por si acaso la llegaran a necesitar. Pero al final no fue necesario. Hubo un traqueteo y luego un sonido de desbloqueo muy audible al abrirse el maletero. El sheriff miró adentro y luego miró a Green. «Lotería», dijo. Chloe y Green se asomaron en el maletero. Chloe se sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada en la cara cuando vio el cuerpo en el maletero. Era Martin. De eso no cabía duda. Tenía los ojos muy abiertos e inexpresivos. Había 2 grandes heridas punzantes en su pecho, una de las cuales estaba directamente sobre su corazón. Las 2 definitivamente eran puñaladas. Mientras miraba el cuerpo, se le cruzó por la mente un pensamiento alarmante. ¿Daniel le habrá dicho a alguien más que Martin la estaba engañando? Si es así, mierda. Podría ser una sospechosa. Y tampoco se ha estado tomando el medicamento como debe. Bueno, al menos ahora sabemos que definitivamente no fue un suicidio, dijo Green antes de mirar a Chloe y fruncir el ceño. ¿Esto es demasiado personal para ti? Estuvo a punto de decir que sí. Le molestaba el solo pensar que Daniel sería interrogada. Pero también sabía que tenía que conservar una actitud profesional. No, estoy bien. De acuerdo, respondió Green. La buena noticia es que el cuerpo está fresco y húmedo. Si el asesino dejó algún rastro, será muy fácil de encontrar, especialmente algún cabello, como este. Green se acercó al cadáver y señaló un cabello en el antebrazo derecho de Martin. No era mucho más largo que el cabello de Martin, y aunque estaba mojado, era evidente que era negro y corto, como el de Daniel. Capítulo 18. Chloe sintió que el día pasó demasiado rápido, al igual que sucede después de un accidente automovilístico o algún otro evento traumático. Sentía que las cosas pronto se descontrolarían. Seguía pensando en la pelea de Martin y Steven, y de esa pequeña sonrisa en la cara de Daniel.
Había decidido no llamar a Daniel. Aún no. Quería que ese cabello fuera analizado y estudiado. Quería asegurarse de tener todo relativamente bajo control antes de comunicarse con ella. Sabía que pronto podría haber razones suficientes para detener a Daniel y tomarle una muestra de ADN. Sin embargo, mientras esperaba los resultados del laboratorio sobre el cabello y una huella parcial que había sido encontrada en una esquina del maletero, Chloe no dejaba de mirar su teléfono y no podía sacarse un pensamiento de la mente. Un pensamiento que esperaba fuera solo el resultado de una reacción exagerada. Dios mío, Daniel, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Durante la espera, ella y Green fueron a trabajar dentro de una de las oficinas vacías del laboratorio, intentando encontrar a las personas que habrían visto a Martin el último día de su vida. Utilizaron sus registros telefónicos e hicieron una lista de las personas que lo habían visto hace poco. Debido a la fiesta de la cuadra, Chloe se vio obligada a dar su nombre, así como el de Daniel. «Puedo interrogarla yo para que no debas hacerlo tú si así lo quieres», dijo Green. «No, gracias. Yo puedo hacerlo». «¿Estás segura? Creo que eso es mucho para una pasante». Cuando Chloe asintió con la cabeza, Green apartó la mirada y dijo, «Si ella se sometiera voluntariamente a una prueba de ADN, tal vez podamos descartarla como sospechosa». «¿Cuánto tiempo se tardará la prueba de ADN del cabello encontrado?» «¿Como 8 horas?» preguntó Chloe. «Como el cabello está fresco y en muy buenas condiciones, tal vez pueda llevar unas 5 horas». Justo cuando parecía que Green iba a decirle algo reconfortante, alguien llamó a la puerta. Otro pasante asomó la cabeza. Un tipo que Chloe había visto solo un par de veces. Este pasante trabajaba con otro agente de recolección de información. «Tenemos 2 posibles pistas», dijo. «Encontramos a una amiga de la mujer que lo reportó como desaparecido. Dice que Martin Shields siempre coqueteaba con ella. Dice que se acostaron hace unos meses en una fiesta. No le sorprendió mucho el hecho de que hubiera aparecido muerto en un lago». «¿Podemos hablar con ella?», preguntó Green. «Sí, está esperando su llamada». «¿Cuál es la segunda pista?», preguntó Chloe. «Buscamos el informe de la tarjeta de crédito de Martin Shields. Lo último que pagó con ella fue gasolina, $51. Nos comunicamos con la gasolinera. En estos momentos están buscando la cinta de seguridad del estacionamiento. Creen que exista la posibilidad de poder ver dentro de su auto». «Gracias», dijo Green mientras el pasante les dejó todo lo que había encontrado y se marchó. El agente Green se veía inmerso en sus pensamientos. Unos segundos después, se puso de pie y suspiró. «Esto es lo que vamos a hacer. Yo trataré con la mujer que dice haberse acostado con Martin. No tiene sentido que te involucres en el triángulo social de la vida de tu hermana. Tú encárgate de la gasolinera». «¿Y qué hay de Daniel?». «Le pediré a la policía de Pinecrest que hable con ella». «¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda hablar primero con ella? Esto es un desastre». «Lo siento, me equivoqué antes. No puedo dejar que lo hagas. Tienes un vínculo personal con ella. Estoy seguro de que lo entiendes». «Sí, y estoy segura de que entiendes que conozco a mi hermana. Ella no hizo esto. Sé que no. Por favor, solo dame unos minutos para explicarle lo que pasará». Green lo pensó por un momento, y luego bajó la voz a pesar de que estaban solos. «Lo entiendo. La familia es la familia. Es una situación un poco peculiar. Habla con ella. Sin embargo, si ella se va del pueblo o se niega a cooperar, tú tendrás que lidiar con las consecuencias. Confío en ti, Chloe. Y tienes que saber lo delicado que es esto. Encárgate primero de la gasolinera y luego ve a hablar con tu hermana. Pero si descubres algo importante, necesito que te comuniques conmigo de inmediato».
Gracias, dijo Chloe. ¿Te estoy colocando en aprietos por permitirme hacer esto? No, técnicamente no estoy rompiendo el protocolo. Cualquier agente compasivo haría lo mismo por un compañero, así que sí, estoy seguro. Pero tienes que irte ya, una vez que tengamos los resultados. Chloe asintió. Sabía lo que iba a decir, aunque él no hubiera terminado la frase. Ella tomó la información de la gasolinera y de la tarjeta de crédito de Martin y salió de la oficina. Mientras se dirigía hacia la salida, pasó por la puerta del laboratorio que estaba analizando el cabello y la huella que habían encontrado en el lago. Su corazón dio un vuelco y volvió a tener el mismo pensamiento preocupante mientras salía del edificio y se dirigía a su coche. ¿Qué hiciste, Daniel? La gasolinera quedaba a menos de 5 kilómetros del apartamento de Daniel. Ella llegó a las 11:25 y vio que la gasolinera estaba casi vacía. Aunque había algunos clientes adentro mirando bocadillos y revistas, el cajero fue muy cooperativo y estuvo más que dispuesto a ayudarla. Ya le habían dicho que Chloe vendría, así que ya tenía listo el material preparado para ella. Después de pedirle a otro empleado que había estado acomodando los estantes que se encargara de la caja registradora, el cajero la llevó atrás. Fueron a un pequeño almacén, el cual estaba lleno de cajas de bocadillos y bebidas. En la esquina derecha se encontraba el sistema de seguridad. Una gran pantalla mostraba las 6 cámaras apuntando a los diferentes ángulos del estacionamiento. Otra pantalla mostraba 2 ángulos de la tienda y otro directamente detrás de la caja registradora. El coche del que me hablaron los policías entró por aquí, dijo la cajera señalando el ángulo central en la parte inferior de la pantalla. Después de varios segundos, vio el coche de Martin entrar. Se detuvo en uno de los 6 surtidores de gasolina. Una vez que el coche llegó debajo del toldo del surtidor, fue imposible ver quién estaba dentro. ¿Puedes rebobinar y ralentizar la secuencia?, preguntó. Sí, y puedo hacer una pausa cuando quieras. Solo dime cuándo. El cajero rebobinó la cinta, haciendo que el coche de Martin desapareciera rápidamente de la pantalla. Luego reprodujo la cinta, esta vez a una velocidad más lenta que antes. El coche entró en la pantalla y por un momento la cubrió casi completa. Páusalo, dijo Chloe. El cajero hizo lo que le pidió. El lado del acompañante estaba de cara a la cámara. Veía con claridad la silueta de la persona que estaba adentro. Pero por la distancia entre la cámara y el auto, así como la distorsión causada por la ventana del lado del pasajero, era difícil distinguirla bien. ¿Puedes ampliar la toma?, preguntó Chloe. Sí, pero no se verá muy bien. El cajero tecleó un comando en el sistema de seguridad, el cual era un poco anticuado. La toma se amplió un poco, de forma que se veía la persona que estaba en el asiento del acompañante. El cajero no se había equivocado, la imagen no se veía nada bien. Pero eso no importaba. Sabía que era Daniel. Su cabeza incluso estaba en dirección hacia la cámara, lo cual le hizo mucho más fácil identificarla. Eso realmente no la sorprendía mucho. Después de todo, Daniel se había ido con Martin el día de la fiesta de la cuadra. Y según la hora del video de seguridad, esto ocurrió aproximadamente media hora después de que se fueron. Aún así, esta era una prueba suficiente para que el FBI la considerara una presunta sospechosa. Gracias, dijo Chloe, su voz baja y temblorosa. Se alejó de la pantalla lentamente, pero para cuando salió por la puerta de la gasolinera, prácticamente estaba corriendo hacia la puerta. Tenía que hablar con Daniel antes que la policía. Y basándose en toda la evidencia que había, de seguro la buscarían pronto. Capítulo 19. Chloe estaba haciendo todo lo posible para no suponer que Daniel era culpable ni que tenía información sobre lo que le había pasado a Martin. De todas formas, cuando vio que su coche estaba estacionado frente a su edificio de apartamentos, se sintió aliviada.
Eso al menos mostraba que no estaba tratando de evadir cualquier conversación sobre este tema. Si fuera culpable de algo, lo más probable es que no estaría en su apartamento. Chloe llamó a la puerta de Daniel y dijo, «Daniel, soy yo. Necesito hablar contigo ahora mismo». Oyó unas pisadas al otro lado de la puerta y luego Daniel abrió la puerta. Se veía como una persona totalmente distinta. Era su mirada. Se veía aterrorizada. Chloe ya la había visto paranoica y de mal humor, de hecho. Así era como casi siempre estaba las últimas veces que se habían visto. Pero Chloe jamás la había visto tan asustada. Y eso la asustaba a ella. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel. «Es Martin», dijo Chloe, cayendo en cuenta de que tenía que darle la noticia de su muerte. «Su cuerpo fue encontrado en el maletero de su coche. Lo siento». Daniel asintió. Se mordió el labio inferior y dijo, «Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto?». Chloe entró sin ser invitada y se volvió hacia Daniel. «Te voy a preguntar esto solo una vez y creeré lo que me digas, pase lo que pase», dijo. «Daniel, ¿tuviste algo que ver con la muerte de Martin?» «No», respondió Daniel, secándose una lágrima de su ojo izquierdo. «No tuve nada que ver». Chloe había esperado que Daniel se ofendiera por la pregunta, pero parecía estar demasiado asustada como para ofenderse. «Sé que esto es chocante y que necesitas tiempo para procesarlo, pero no tenemos mucho tiempo». «¿Mucho tiempo?», preguntó Daniel sin entender nada. «Daniel, encontraron un cabello y una huella parcial en la escena. Están siendo analizados en este momento. Y basándome en lo que sabemos hasta ahora, tú fuiste la última persona en verlo con vida. Y el cabello era negro y corto como el tuyo. Hay imágenes de ustedes dos en una gasolinera y esto es lo último que se sabe de Martin». «De acuerdo, pero ¿qué significa eso?», preguntó Daniel. «Esto significa que cualquier agente pensará que tú tuviste algo que ver, y que si no lo mataste, que por lo menos sabes algo al respecto. Así que, Daniel, por favor, necesito que seas honesta conmigo. Dime la verdad antes de que otro agente venga a hablar contigo». Chloe miró a su hermana y vio todas las emociones que se reflejaban en su rostro. Por un momento, le pareció que estaba a punto de largarse a llorar. Luego se veía enojada. Unos segundos después simplemente se sentó en el sofá y miró a Chloe. «Martin amaba ese estúpido coche», dijo Daniel. «Y cuando descubrí que me estaba engañando, me volví loca. Sé que es estúpido, pero siempre soy yo la que jode a la gente. ¿Me entiendes? No estoy acostumbrada a que me jodan. Y cuando pasó lo de la fiesta de la cuadra, sentí que simplemente estaba jugando conmigo. Así que busqué su coche y lo hundí en el lago. Solo para vengarme de él. Por perra». «Dios mío, Daniel. ¿Y cómo hiciste para conseguir su coche?» «Ese coche es una porquería, es una carcacha. Las cerraduras no funcionan. Una noche salimos a beber y terminó emborrachándose y me dijo dónde estaba la llave para que yo condujera. Así que esperé un poco, hasta una hora en la que él estaría dormido. Estacioné mi coche a unas cuadras y caminé a su edificio de departamentos para llevarme su coche. Pero no sabía que su cuerpo estaba en el maletero. Chloe, te lo juro». «Dios mío, Daniel. Eso fue una estupidez inmensa. ¿En qué demonios estabas pensando?» «No sé», dijo Daniel a punto de llorar. Chloe jamás la había visto así. «Daniel, te meterás en problemas si el cabello que encontraron es tuyo, o si hay alguna evidencia de que tú condujiste el auto. ¿Entiendes eso?»
Sí, lo entiendo, Chloe. ¿Y si hay alguien más? ¿A qué te refieres? Creo que alguien podría estar tratando de incriminarme. Esa es una acusación muy seria, dijo Chloe, esperando que fuera verdad. ¿Qué te hace creer eso? Por segunda vez en los últimos días, Chloe se percató de que Daniel tenía algo en la punta de la lengua, algo que quería decir pero simplemente no llegaba a hacerlo. Daniel, tienes que decirme todo lo que sepas que pueda hacer que te descarten como sospechosa. No sé nada, le respondió Daniel. De acuerdo. Al menos necesito saber qué más pasó ese día después de que Martin se detuvo en la gasolinera. Nada, ni siquiera nos despedimos. Chloe suspiró. Se sentía demasiado exasperada. Sabía que a esta altura ya no había nada que pudiera hacer para ayudar a Daniel, pero se preguntó si al menos podía conseguirle a su hermana un poco más de tiempo. Todo dependerá de la huella y el cabello, pensó Chloe. Tal vez los resultados no serán concluyentes o se trate del cabello de otra mujer. Daniel, tienes que quedarte aquí, dijo Chloe. Dependiendo de los resultados del cabello y la huella, es bastante probable de que alguien del FBI venga a hablar contigo. Y sospecharán más de ti si no estás aquí o si no se pueden comunicar contigo. No me iré a ningún lado, respondió Daniel. Chloe, sé que lo que hice fue una estupidez, pero me enojé mucho con él. No supe qué más hacer. Sí, fue una estupidez y fue inmaduro y... Mierda, Daniel. Te quiero mucho, pero de verdad necesitas ayuda. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del apartamento. Odiaba dejar a Daniel en un momento así. Pero si se quedaba allí, perdería los estribos y le diría de todo. Regresó a su coche rápidamente. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se sentía muy triste por su hermana y por la situación incómoda en la que ambas se encontrarían en muy poco tiempo. Se dirigió de nuevo a la sede del FBI para ver si ya tenían los resultados. Su teléfono celular sonó cuando ya llevaba aproximadamente unos 5 kilómetros conduciendo. Era Green, y por su tono sabía que no tenía buenas noticias para ella. «Hola», dijo él. «Tengo muy malas noticias. Primero, Sophie Arbogast afirma que no ha visto a Martin. Se habían puesto de acuerdo en que se juntarían hace 2 noches, pero no apareció. Ella le envió unos mensajes provocativos y dijo que luego de esos mensajes, él siempre la llamaba o se los respondía. Algunos oficiales están tratando de verificar su coartada. Estoy seguro de que será descartada como sospechosa». ¿Eso es todo?, preguntó Chloe. «No. ¿Dónde estás ahora?» «Entre el apartamento de Daniel y la sede del FBI». «¿Así que ya hablaste con ella?», le preguntó Green. «Sí». Ella quería contarle que Daniel había hundido el coche de Martin en el lago, pero no se atrevía. «Bueno, creo que debes regresar a su apartamento. Encontraron una huella en la llave del coche de Martin. Una muy fresca. Chloe, lo siento mucho, pero determinaron que la huella es de Daniel». En ese exacto momento, Chloe empezó a llorar. Luego terminó la llamada y se dio la vuelta para regresar al apartamento. Tenía que volver al apartamento de Daniel y lidiar de alguna forma con el hecho de que su hermana gemela era la principal sospechosa del asesinato de Martin. Capítulo 20. Chloe vio todo como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. Se sentía sorprendida y triste ante el hecho de que Daniel ni siquiera se hubiera resistido. No protestó demasiado y casi ni discutió. Green estaba parado al lado de Chloe, mientras que otro agente esposaba a Daniel y la sacaba de su apartamento. Daniel miró a Chloe solo una vez mientras que los agentes le leían sus derechos. Fue una mirada desgarradora.
Fue allí que Chloe se dio cuenta de lo quebrantada y perdida que estaba su hermana. También fue una mirada que le hizo sentir que quizás Daniel pudo haber sido capaz de matar a Martin. Aunque Daniel le confesó que había hundido su coche, algo que sin duda saldría a relucir en el interrogatorio, ¿eso significaba que también lo había matado? Quizás sí lo había hecho. Sintió que se le rompía el corazón mientras miraba a su hermana. Tal vez si hubiera sido una mejor hermana a lo largo de los años, tal vez si le hubiera apoyado más, quizás podría haber impedido esto. Cuando empezó a asimilar todo lo que sucedía, se sintió destrozada. Pero habían cosas que no tenían sentido. Por un lado, ¿cómo demonios había podido la pequeña Daniel levantar el trabajado cuerpo de Martin para meterlo en el maletero? Estos pensamientos estaban dando vueltas en la mente de Chloe mientras seguía a los agentes que escoltaban a Daniel fuera. ¿Tienes un abogado?, le preguntó Chloe. No, y no me hables. Tú me entregaste, ¿cierto? Ni siquiera me diste una oportunidad. Me creíste culpable de inmediato. Daniel, yo... Te dije que no me hablaras. Espetó Daniel. Te buscaré un abogado. No lo hagas, dijo Daniel. No quiero que te involucres en esto. Chloe hizo lo que le pidió su hermana. Dejó de hablar mientras caminaba junto a los otros agentes hacia un sedán negro. Chloe vio a Daniel ser metida en el asiento trasero y se sintió desamparada. El agente cerró la puerta y luego miró a Chloe como pidiendo disculpas antes de ponerse al volante. Chloe recordó la mañana en la que ella y su hermana habían visto cómo metían a su padre en una patrulla. Por un momento, se sentía como si su vida se repitiera una y otra vez. ¿Van a llevarla a la sede?, le preguntó Chloe a Green. Sí, por ahora. La interrogarán allí. Dependiendo de cómo salga la interrogación, podrían trasladarla a otro lugar. Supongo que también le harán una prueba de ADN para ver si su cabello coincide con el cabello que encontraron en el brazo de Martin. Dudo que la mantengan allí por mucho tiempo. Esto realmente no es un caso para el FBI. La policía de Pinecrest se encargará de lo demás. ¿Tengo que irme?, preguntó Chloe. Tengo que estar con ella. Dale tiempo, dijo Green. Sabes cómo son estas cosas. Puedes irte para allá ahora mismo, pero no podrás hablar con ella aún. Deja que los federales hagan su trabajo. Los voy a llamar para pedirles que se te permita hablar con ella lo más pronto posible. Chloe asintió con la cabeza y contuvo sus lágrimas. Ya había estado a punto de vomitar enfrente del agente Green. Definitivamente no quería llorar enfrente de él. Quiero que te vayas a casa, dijo Green. Tómate el resto del día. Yo te cubro con tu supervisor. ¿Me llamarás cuando ya pueda hablar con ella? Absolutamente. ¿Necesitas un aventón? ¿Vas a estar bien? No sé, dijo. Y luego de decir esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia su auto. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero hizo todo lo posible para no dejar que Green se diera cuenta. Chloe casi nunca se mostraba vulnerable ante Steven, pero fue exactamente eso lo que vio cuando ella entró por la puerta. Él estaba sentado en el sofá, metiendo una tarjeta en un sobre. Chloe logró ver que era una tarjeta de agradecimiento para el sastre que lo había ayudado a encontrar el smoking perfecto para la boda. «Llegaste temprano», dijo Steven sin interés. Pero luego vio su cara y se dio cuenta de que había estado llorando. Se puso de pie y le preguntó, «¿Qué pasó?» Ella le contó todo. Le contó sobre el coche de Martin, sobre cómo su cuerpo había sido encontrado en el maletero y lo del cabello y las huellas digitales. Le dijo dónde estaba Daniel ahora mismo y que algo no parecía estar bien. «¿Estás segura?», preguntó Steven. «Odio tener que mencionarlo, pero me habías contado
que no se estaba tomando su medicamento para regularizar sus cambios de humor. ¿Recuerdas? Sí, es verdad, dijo Chloe. Sin embargo, aunque no conozco tan bien a mi hermana, la conozco lo suficiente como para saber que no es capaz de matar a alguien. ¿Eso es cierto?, se preguntó, recordando su sonrisa siniestra en la fiesta de la cuadra. Se sentaron en el sofá. Chloe sentía que el día le estaba pasando factura. Vio a Steven cerrar el sobre. Eso la hizo sentirse un poco mejor, ya que al fin estaba tomando la iniciativa con algo relacionado con la boda. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó Steven. Nada, dijo Chloe. Solo no me dejes sola. No sé cómo manejar esto, Steven. Y solo necesito que estés aquí para mí. No digas nada malicioso sobre Daniel, por favor. ¿Puedes hacer eso? Steven la abrazó, la besó y le dijo, «Claro que sí». Y así lo hizo. Se quedaron juntos en el sofá por un buen rato. Y aunque era reconfortante, Chloe no pudo evitar preguntarse qué se había perdido durante los años que ella y Daniel habían estado distanciadas. ¿Qué le había pasado a Daniel? ¿Había vivido algo que le había quebrantado a tal punto de que ahora fuera capaz de asesinar a alguien? Lo aterrador era que Chloe no sabía las respuestas a sus preguntas. Y lo que era más aterrador aún era que probablemente esas preguntas fueran respondidas en unos días. Chloe no fue a trotar a la mañana siguiente, ya que no se sentía nada bien. Tenía un nudo en el estómago tan grande que casi la hacía sentirse enferma. Se había tomado una taza de café, pero no pudo desayunar mucho. Seguía mirando su teléfono, esperando a que Green la llamara o le enviara un mensaje de texto. Finalmente la llamó a eso de las 7 de la mañana. «Vas a estar enojada conmigo», le dijo. «¿Por qué?» «Me informaron que podías hablar con ella a medianoche, pero no te quise molestar a esa hora para que pudieras descansar bien. Esto no pinta bien para ella, lo que significa que estos próximos días podrían ser muy largos para ti». Se sintió enojada al principio, pero luego se sintió agradecida por el gesto. Solo estaba cuidándola. «¿Ya estás allá?», preguntó Chloe. «No, pero estoy en camino». «Entonces nos vemos en aproximadamente media hora». Ella finalizó la llamada y llevó los huevos y las salchichas que no se había comido al mostrador de la cocina. Steven estaba sentado en la barra, leyendo las noticias en su celular, comiéndose un plato de avena lentamente. «¿Quieres esto?», le preguntó, ofreciéndole el plato. «Sí, gracias», respondió Steven. «¿Quién te llamó?» «El agente Green. Me han autorizado para ir a hablar con Daniel». «Ah», dijo Steven. «¿Crees que sea buena idea?» «¿Por qué lo dices?», preguntó Chloe. «No sé», dijo Steven. «Es evidente que crees que no lo hizo. Y si toda esa gente con la que eventualmente vas a tener que trabajar cree que sí lo hizo, podría causar tensión». «Tienes razón», dijo ella, «pero es mi hermana. Tengo que estar allí para ella». Cuando él asintió con la cabeza y suspiró, se dio cuenta de lo frustrado que se veía. Chloe supuso que tendrían que discutir esto en algún momento, pero ahora estaba más interesada en ir a hablar con su hermana. Mientras recogía sus cosas y se dirigía a la puerta, Steven dijo, «Si crees que vas a llegar tarde hoy, házmelo saber. No olvides que vamos a cenar en casa de mis padres». «Sí», le espetó. Estar cerca de sus padres era lo último en lo que quería pensar, considerando todo lo que estaba pasando. Y el hecho de que Steven se lo hubiera mencionado justo ahora era algo exasperante. Salió de la casa sin decir nada más y condujo a Baltimore.
Fue un viaje tenso, ya que todo el rato se lo pasó pensando en la situación de Daniel y de lo mal que estaban las cosas con Steven. En el fondo, suponía que este problema con su hermana realmente le mostraría quién era Steven. ¿La apoyaría durante este momento difícil con Daniel? ¿O seguiría expresando lo mucho que no le agradaba? Era un poco egoísta pensar eso, pero sabía que, de una manera u otra, su vida no sería la misma después de todo esto. Podía seguir siendo dura consigo misma por no haberle prestado la atención necesaria a su hermana. Pero eso no ayudaría en nada. Pero si Daniel lograba salir de esta situación ilesa, bueno, las cosas tendrían que cambiar. Cuando se estacionó en la sede del FBI, hizo todo lo posible para no correr hacia el edificio. Cuando entró, vio que muchos la miraban con compasión. Algunos la saludaron con la mano, mientras que otros apartaron la mirada. Al llegar a la sala de interrogatorios, vio que Green la estaba esperando con una taza de café en mano. Chloe se dio cuenta de que se veía muy preocupado. ¿A qué viene esa cara?, preguntó Chloe. ¿Pasó algo? No, nada. Pero le dijimos que ibas a venir a hablar con ella. Pensamos que podría levantarle el ánimo, ¿me entiendes? Pero se niega a verte. ¿Qué? Green la llevó a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. Tu hermana está muy mal, le dijo. Creo que siente que te decepcionó. Está deprimida y simplemente no quiere hablar con nadie. Esto a Chloe le rompía un poco el corazón, pero supuso que podía entenderla. Ella cree que yo la entregué. Cree que automáticamente asumí que era culpable. Sí, también dijo eso. ¿Ha dicho algo que indique que ella fue quien lo mató? No, pero no tiene una buena coartada. Como es antisocial por naturaleza, no nos ofreció mucho. Nadie más que Martin la habría visto. Dijo que te vio y habló contigo entre la fiesta de la cuadra y el descubrimiento del coche. Pero la escala temporal ni siquiera importa. Esa coartada no sirve de nada. Tienes que saber que... Me es imposible creer esto, dijo Chloe. Ella tiene problemas, sí, pero no es una asesina. Bueno, eso es lo que creo. Dios mío, ya no estoy segura de nada. No suena como algo que haría mi hermana. Green parecía reacio a decir nada. Sin embargo, después de pensarlo por un momento, finalmente dijo: Creo que te creo. Pero tenemos que seguir las pistas que tenemos. ¿Entiendes, verdad? Sí, lo entiendo, dijo Chloe. Gracias por el apoyo. Mira, ella se está tomando un medicamento para sus cambios de humor, pero no sé qué fármaco es. ¿Hay alguna forma de comprobar si lo está tomando? Sí, lo está tomando, dijo él. Lo pidió poco después de llegar. Un agente fue a su apartamento a buscarlo. Qué bueno, gracias. Sé lo difícil que debe ser esto para ti, pero tienes que mantenerte tranquila. Sé que tienes que ser su hermana primero, pero este es un buen momento para demostrar cuán eficaz puedes ser como agente. Sé que esa debe ser la última de tus preocupaciones, pero este es un momento oportuno para demostrar lo que vales. Eso me da mucho en qué pensar, dijo Chloe con una risita temblorosa. Pero el comentario la hizo sentirse más decidida a probar la inocencia de Daniel. Capítulo 21. Aunque se sintió muy mal por el hecho de que Daniel se negaba a hablar con ella, Chloe decidió dejarlo así por unos días. Aunque habían pasado muchos años separadas, Chloe sentía que conocía bien a su hermana. Daniel pasaría unos días callada para castigarla. Después de eso, quizás se le pasaría y dejaría de negarse a hablar con ella. Como Green le garantizó que mañana también tendría acceso a Daniel, Chloe se fue a su casa. Estaba muy ansiosa por ver cómo reaccionaría Steven a todo esto.
Se preguntó si la apoyaría o si estaría aliviado por el hecho de que su problemática cuñada seguía arrestada. Pasó un rato dando vueltas en su casa, tratando de mantenerse ocupada, limpiando, haciendo cualquier cosa para no pensar en Daniel. Cuando oyó a Steven llegar a eso de las 4, se sintió como si estuviera en las trincheras justo antes de que se librara una guerra de la que nadie estaba al tanto. Iban a cenar en casa de sus suegros esta noche, que de por sí ya era bastante estresante, y todo el asunto con Daniel no hacía más que echarle leña al fuego. Steven entró y parecía estar de buen humor. Siempre se ponía de buen humor cuando la encontraba en casa al llegar del trabajo. ¿Tuviste un día corto?, le preguntó. Sí. ¿Y qué ha pasado con Daniel? Le sorprendió un poco el hecho de que se lo hubiera preguntado tan abiertamente. También le sorprendió el hecho de que había parecido escuchar un verdadero interés en su voz. Nada aún, dijo ella. Él asintió con la cabeza antes de dirigirse a su dormitorio. Chloe no se había dado cuenta de cuán atado estaba Steven a sus padres hasta después de su compromiso. Cada vez que tenían un compromiso con ellos, se aseguraba de llegar con tiempo de sobra. Hasta cuando venían a visitarlo antes de mudarse al pueblo, aunque la cena fuera en un restaurante, Steven se estresaba por llegar a tiempo. Por eso sabía que saldría del dormitorio en 10 minutos completamente listo para la cena, aunque aún faltara 1 hora y media. No era primera vez que le atemorizaba el hecho de que sus padres pudieran sofocarlos. Pero ahora que estaba comenzando a vivir esa realidad, Chloe lo sentía a flor de piel. Aunque Sally Brennan tenía muchos defectos, tenía una gran virtud. Sabía cocinar muy bien. Cuando Chloe se sentó en la mesa de Wayne y Sally Brennan esa noche con su hijito, pudo ver que había preparado un costillar de cordero, espárragos y una ensalada acompañada con una vinagreta casera. Sin embargo, la amabilidad no duró mucho. Sally no pudo aguantarse ni 5 minutos para comenzar a bombardearlos con preguntas. «Steven, ¿qué te pasó en la cabeza?», preguntó Sally. Chloe se estremeció un poco. Había creído que el moretón de la pelea con Martin ya había desaparecido. ¿Cómo reaccionaría Steven? Les diría con gusto que Daniel había llevado a un tipo a su casa que hizo el ridículo en la fiesta de la cuadra, y que fue él quien lo había golpeado. ¿O acaso le mentiría a su querida madre para ahorrarle a su futura esposa la vergüenza? «Oh, esto fue una estupidez», dijo Steven. «Dejé el botiquín abierto sin darme cuenta y cuando giré la cabeza para regresar al dormitorio me golpeé con él. Por suerte ya casi ni se ve el moretón». Wayne Brennan se echó a reír y le dijo: «Siempre has sido un poco torpe». «Sí, tienes razón», dijo Steven antes de apretarle la mano por debajo de la mesa. El gesto parecía decir: «Hice esto por ti». Hubo un momento de silencio en la mesa en el cual solo se escuchó el tintineo de los cubiertos en los platos. Chloe comenzó a sentirse un poco incómoda al ver en el rostro de Sally una expresión que dejaba ver que se estaba reprimiendo de decir algo. Cuando habló, Chloe entendió el porqué del silencio poco habitual en la mesa de los Brennan. Ella había estado aguantándose, tratando de encontrar el momento perfecto para soltar su bomba. «Perdóname por preguntar», dijo Sally, mirando a Chloe directamente. «Pero 2 personas diferentes me han dicho que tu hermana fue arrestada por algo terrible. Algunos dicen que fue por asesinato. Eso no puede ser». «Mamá», dijo Steven, no solo sorprendido, pero viéndose también un poco consternado. «Bueno, solo quería saber», dijo Sally, como si fuera ella la que estuviera siendo atacada. «Al fin y al cabo, si eso es cierto y Daniel va a estar ocupada, bueno, eso afectará a la boda». «Con todo respeto, mi hermana fue detenida por algo que no hizo», dijo Chloe. «Realmente no he estado pensando mucho en la boda debido a eso.
¿Ya sabes quién podría reemplazarla?, preguntó Sally. Esta mujer es increíble, pensó Chloe. Sí, es cierto que estaban pagando por casi toda la boda, pero ella se estaba tomando demasiadas libertades al respecto. Estaba aprovechándose de ese hecho para controlar a Chloe, y ahora, debido a la situación con Daniel, sentía que tenía más influencia sobre ella. «Al diablo con eso», pensó Chloe. «No, realmente no», dijo Chloe. «Y si le preocupa tanto, señora Brennan, tal vez deberíamos posponer la boda». La expresión en su cara dejó en claro que no esperaba que Chloe le respondiera así. Sally era tan dramática que incluso se tiró hacia atrás luego del comentario. Parecía como si alguien le hubiera abofeteado. «Oh, no lo creo», respondió. «Ya reservé Elder Gardens para la boda. No veo el sentido de obligar a un montón de personas a cambiar sus planes solo por la desdicha de tu hermana». «Yo no insinué eso», dijo Chloe. Tenía mucho más para contestarle, pero decidió morderse la lengua. En cambio, se puso de pie y miró a Steven. «Por favor, tómate tu tiempo. Espero que disfrutes de la cena con tus padres. Te estaré esperando en el auto». «¡Chloe!», dijo Wayne usando un tono autoritario que era raro en él. Aunque a veces era igual de molesto que Sally, al menos trataba de comportarse como un ser humano racional y amable. «Esto es un poco grosero de tu parte». «Lo siento mucho», dijo ella. «Tal vez deberíamos pensar también en alguien que pueda reemplazarme a mí en la boda. ¿No les parece?» «Chloe, por favor», dijo Steven. «Oh, por favor», dijo Sally. «¿Realmente vamos a pretender que esto es una sorpresa? Siempre hemos sabido que Daniel era problemática. Por lo que he oído, siempre fue una niña malvada». «¿Por lo que has oído?», preguntó Chloe. «¿Siempre crees todo lo que te dicen? ¿No eres capaz de pensar por ti misma y formar tus propias opiniones?» Una vez más, la reacción de Sally fue exageradamente dramática, y Chloe se dio cuenta de que tenía dentro de ella un poco de maldad. Le encantaba ver esa expresión de dolor fingido en el rostro de la mujer. Pero Chloe ya había oído suficiente. Se fue de la mesa sin mirar atrás ni una sola vez. Hizo justo lo que había dicho que haría. Caminó hacia el auto. Se metió en el asiento del acompañante y cerró la puerta. Se quedó sentada allí por un buen rato mirando su teléfono. Se preguntó si serviría de algo llamar a Green para ver si había alguna forma de poder hablar con Daniel. Incluso si ella se negaba a verla, Chloe supuso que tendría que haber alguna forma de poder hablar con ella aunque no quisiera. Analizó los hechos del caso en su mente, más que todo para olvidar el odio que sentía por los padres de Steven y esta pequeña comunidad de chismosos. Solo habían pasado 2 días, y las noticias habían volado tan rápido que habían llegado hasta Sally Brennan. Steven salió hacia el coche a las 19:47. Solo se había quedado unos 15 minutos más dentro de la casa de sus padres. Chloe sabía que habrían dicho un montón de cosas viles sobre Daniel durante su ausencia. Probablemente hasta deben haber intentado convencer a Steven de que cancelara el compromiso. Steven se puso detrás del volante, puso el coche en marcha y salió de la entrada. Pasaron 3 minutos antes de que él dijera una palabra. «Tu reacción fue un poco exagerada», dijo. «¿Sí? Creo que tu mamá fue demasiado grosera. E incluso me atrevo a añadir calculadora al decir tales estupideces. Ni siquiera esperó que yo le confirmara o negara lo que la gente le había dicho. Lo único que le preocupaba era quién reemplazaría a mi hermana en los gráficos que tiene hechos sobre de la boda. Y por cierto, el tema de la boda se le está subiendo demasiado a la cabeza». «Chloe, estás hablando de mi mamá. Cuida tu tono». «¿Mi tono? ¿Estás hablando en serio? Ella no tiene derecho a hablar así de mi hermana. Chloe, tú misma lo dijiste el otro día. Tiene un buen caso en su contra. Creo que los dos sabemos qué pasará. Y mamá podría tener razón». «¿En qué sentido?» «Di lo que tengas que decir, Steven».
De acuerdo. No creo que sea descabellado que ni mi mamá ni yo querramos a una sospechosa de asesinato en la boda. Quiso darle un puñetazo. Nunca se había sentido así con él. Y luego sintió ganas de pedirle que se detuviera para salir del coche. Pero no hizo ninguna de las dos. Trató de calmarse y se tragó la rabia. La mirada en la cara de Steven, que indicaba que sabía que había metido la pata, fue más que suficiente para ella en ese momento. Capítulo 22. A la mañana siguiente, Chloe no perdió el tiempo. Aunque era sábado, ella entró en acción como si fuera un día de trabajo normal. Volvió a saltarse su corrida matutina y se las arregló para prepararse sin decirle ni una sola palabra a Steven. Él le dijo adiós desde detrás de su taza de café mientras ella se dirigía a la puerta principal, pero ni le respondió. Solo cerró la puerta y se dirigió a su coche, ansiosa por estar lejos de él. Sintió un pequeño nudo de temor en su garganta al tomar su decisión. Si Daniel no quería hablar con ella, tendría que buscar otra forma de obtener información. Condujo hacia el apartamento de Daniel. Ese nudo se hacía más grande en cada kilómetro. Mientras conducía, se preguntó en qué momento un caso se volvía demasiado personal para un agente. De seguro ya había cruzado esa línea. Sabía que en algún momento Green le diría que ya no podría seguir trabajando en este caso. Aunque sabía que eso pasaría eventualmente, haría todo lo que pudiera por ahora. Al llegar a la puerta de Daniel, Chloe sacó el pequeño kit de ganzúas que había tomado prestado de sus primeros días en la academia del FBI. Técnicamente no eran robadas, ya que varios recursos estaban disponibles para los agentes en los laboratorios de habilidades. Sin embargo, lo que estaba a punto de hacer sí era muy mal visto. Le tomó unos 10 segundos abrir la puerta de Daniel con el kit de ganzúas. Cuando entró, cerró la puerta detrás de ella con cuidado, como si supiera que no debería estar allí. Estaba al lado de la puerta, mirando a su alrededor. Ni siquiera estaba segura de lo que buscaba. Sabía que el FBI ya se había llevado el computador portátil de Daniel. De seguro revisarían sus correos electrónicos y otras comunicaciones digitales con Martin. Caminó en círculos por el apartamento, mirando las pertenencias de su hermana. Se dio cuenta de que, a grandes rasgos, seguía siendo la misma jovencita con la que había crecido. Su colección de películas era la misma, su colección de música era la misma. Hasta las 2 camisetas que estaban sobre el sofá eran parecidas a las que usaba de adolescente. Ella entró en la cocina, contenta de ver que el frasco de medicamento no estaba allí. Sintiéndose como una traidora, comenzó a husmear en sus cajones y gabinetes. No estaba segura de lo que estaba buscando. Cuando no encontró nada en la cocina, entró en la habitación de Daniel. Estaba sorprendentemente ordenada, aunque de verdad no había mucho en su dormitorio. Solo tenía una cama, una cajonera, una mesita de noche y una cesta de ropa sucia que estaba llena de ropa negra. ¿Qué diablos estoy buscando?, pensó. No lo sabía. Revisó el closet del dormitorio y solo encontró unas cuantas cajas de viejos libros de bolsillo y un puñado de ropa más elegante que probablemente nunca usaba. Tampoco encontró nada en el baño, aunque sí vio una prueba de embarazo sin abrir, la cual le parecía que decía mucho de la promiscuidad de Daniel. Cuando volvió a la sala, sus ojos se posaron en el viejo escritorio de su abuela. Estaba en la pared entre la cocina y la sala. A Daniel siempre le había fascinado ese escritorio. Lo había usado para jugar a las maestras, hacer su tarea y dibujar. Le había parecido apropiado que Daniel se lo quedara luego del fallecimiento de su abuela. Chloe pasó sus manos por la tapa curva que se abría y se cerraba. Sonrió ante los recuerdos que trajo a su mente. Lentamente levantó la tapa para revelar la mesa. Allí vio sobres, sellos, hojas sueltas y bolígrafos. No encontró nada útil, como una libreta de direcciones o un registro de cheques. Chloe frunció el ceño y comenzó a cerrar la tapa.
pero luego vio unos papeles metidos en la parte trasera, detrás de una caja de sobres. Claramente estaban escondidos allí, como si fueran algo que Daniel habría querido mantener fuera de vista. Chloe los sacó y se dio cuenta de que eran 7 notas. Su corazón pareció dejar de latir por un momento al leerlas. Todas eran muy cortas. Ninguna de ellas era más larga que una frase. También estaban escritas a mano en lo que parecía ser papel de un cuaderno. Al parecer, todas habían llegado en sobres elegantes. No encontró direcciones en los sobres, ni de remitente ni de destinatario. Las leyó una por una otra vez, y aunque la incomodaron mucho, también le dieron una esperanza de que podrían llegar a ser de ayuda en el caso de Daniel. Trató de darle algún sentido a las notas. Nunca vas a cambiar, ¿cierto? Te mataré si hablas de estas notas. Deja de hurgar en el pasado. El tipo que trajiste a casa anoche probablemente es casado, puta. ¿No te avergüenza en lo que te has convertido? Deberías estar muerta como tu madre. ¿Qué te duele más, el hecho de que eres puta o fracasada? Solo empeorarás las cosas. Mátalo o si no yo lo haré. La última definitivamente fue la más alarmante. ¿Se refería a Martin? ¿Quién diablos le había dejado estas notas a su hermana? Chloe las volvió a leer todas y luego metió cada una en su sobre. Cuando terminó con ellas, se las guardó en la chaqueta y salió del apartamento. Sentía que había descubierto algo importante. Ahora tenía que ingeniárselas para que Daniel hablara con ella. Chloe supuso que si Daniel sabía quién le había enviado esas cartas, quizá pudieran saber quién había asesinado a Martin. Daniel pudo haberlo asesinado, le dijo una parte lógica y terca de su mente. Pero al colocar las cartas en el asiento del acompañante de su auto, se sintió segura de que eso no era cierto. Sentía que el verdadero asesino estaba sentado junto a ella, en esas notas. Y, por alguna razón, esa persona tenía algo en contra de Daniel. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Chloe no lo sabía, pero definitivamente lo averiguaría. Chloe llamó al agente Green antes de llegar a Lavender Hills. Él contestó enseguida, como lo hacía siempre, y sonaba bastante agotado. «Suenas cansado», le dijo ella. «No, estoy bien. Simplemente me han dado demasiada información en muy poco tiempo. Creo que te parecerá pertinente, aunque no sé si lo considerarás como buenas o malas noticias». ¿Tiene que ver con Daniel? Sí, ella está bien, pero fue trasladada a la prisión de Riverside. Desde las 5 de la mañana de hoy, está oficialmente detenida en esa prisión. Pero ni siquiera ha sido condenada aún. Eso es cierto, pero sus coartadas son demasiado débiles, Chloe. Y el cabello fue la gota que rebasó el vaso. El cabello que fue encontrado en el cuerpo es suyo. Ella se sometió a una prueba de ADN voluntaria y el análisis mostró que era de ella. ¡Mierda! Creo que probablemente quiera hablar contigo ahora. Hace unos minutos estaba hablando con uno de los oficiales en Riverside. Solo lleva unas horas allí, pero por lo que me dijeron, se ve bastante dócil y cooperativa. Tengo que intentarlo. Me lo imaginé. Les dije que probablemente enviaría a una pasante a hablar con ella. Les di tu nombre y obviamente se dieron cuenta de que ambas tienen el mismo apellido. No están encantados con la idea, pero te dejarán verla ya que técnicamente no ha sido condenada aún. Gracias, agente Green. No me des las gracias aún. Como pasante, esto será muy difícil para ti. Sinceramente, no pretendo que puedas separar lo personal de lo profesional. No será un problema. Nos vemos en la sede después de que hable con ella. Está bien, dijo casi sonriendo. Nos vemos luego. Chloe finalizó la llamada y aceleró la velocidad.
No podía creer que Danielle estaba en prisión. Eso le rompía el corazón. Tenía que hablar con ella y preguntarle todo lo que sabía. Esa era la única forma de llegar al fondo del asunto de las notas amenazantes que había encontrado. Y luego tendría que encontrar a la persona que las había escrito para poder limpiar el nombre de su hermana. Los agentes la saludaron amistosamente y la dirigieron por los pasillos de la cárcel Riverside. Chloe se sintió alarmada casi al instante. Oyó a alguien gritar en algún lugar del edificio. También podía oír a otra mujer murmurando sandeces en algún lugar cercano. Y su hermana estaba aquí. Dios la ayude. Los oficiales llevaron a Chloe con un guardia que la acompañó por un pasillo y luego abrió la puerta de una pequeña sala. Solo había una pequeña mesa de conferencias y 3 sillas. Danielle estaba sentada en una de las sillas. Miró a Chloe cuando entró y sonrió solo un poco. Danielle no se veía tan mal como Chloe esperaba. Había estado esperando ver a una mujer ojerosa, llorona y al punto de perder los estribos. Sin embargo, Danielle simplemente parecía cansada. Y como ella siempre se veía un poco cansada, no era algo preocupante. También se veía enojada. Chloe supuso que eso era de esperar, dadas las últimas 48 horas. «Danielle, lo siento mucho», dijo Chloe. «¿Cómo estás?» Chloe había esperado por lo menos un abrazo, pero Danielle permaneció sentada y negó con la cabeza. Era evidente que seguía muy enojada. Cuando habló, su voz sonó ronca y distante. «No muy bien, Chloe. He estado tratando de averiguar cómo... No estoy esperando que me salves», dijo Danielle. «Sé que no puedes hacer mucho. ¿Y sabes qué? Entiendo por qué crees que soy culpable. Los hombres que me interrogaron me explicaron el caso y sé que no pinta bien. Y lo peor de todo es que fue porque hundí su maldito coche. No te culpo por creer que soy culpable. Sí, tienes razón en que no puedo hacer mucho por ti», dijo Chloe. «Pero mi agente supervisor es muy cooperativo y comprensivo. Me dejó ir a tu apartamento para ver qué encontraba. Y encontré las notas, Danielle. Las notas amenazantes que te llegaron sin ninguna dirección de remitente». Danielle no dijo nada. Se quedó mirando la superficie de la mesa como una niña que estaba siendo regañada por un padre preocupado. «¿Por qué no me hablaste de ellas?», preguntó Chloe. «Bueno, tú las leíste. La nota que me decía que sería asesinada si se lo decía a alguien me detuvo. Además, ¿qué demonios te iba a decir? No sé quién me las envió y siempre llegaron cuando no las esperaba. Pero esa última, al parecer la persona sabía que estaba saliendo con Martin y... Chloe, ¿de verdad crees que lo mataron?» «Parece que sí, pero también parece demasiado perfecto, como una trampa». «Chloe, te juro que yo no lo maté. Entiendo que lo que le hice a su coche dice lo contrario, pero tienes que creerme». «Sí, claro que te creo. Pero tengo que decirte que tienen un muy buen caso en tu contra. La huella y el cabello son pruebas contundentes. ¿Cómo llegaron allí si tú no lo hiciste?» «La huella tiene sentido, pero no el cabello». «No sé», dijo Danielle. «Pero estuve en ese coche unas cuantas veces. No creo que sea tan loco creer que uno de mis cabellos cayó en su ropa o en su brazo en algún momento». Chloe ya había pensado en eso, pero sabía que no sería muy creíble en los tribunales. Y lo más difícil de todo esto era que en estos 2 minutos, Chloe estaba completamente convencida que Danielle era inocente. Sin embargo, su corazón y sus instintos no servirían de nada en los tribunales. «¿Qué tal es todo aquí?», preguntó Chloe. «¿Al menos te sientes segura?» «Bueno, me tienen en una celda al extremo del edificio lejos del resto de las reclusas. Pero se niegan a darme mi medicamento. No tengo ni idea dónde está.
probablemente con mis pertenencias personales. Me siento atrapada, pero bueno, creo que ese es el cometido de una prisión, así que... El chiste de Daniel no le causó gracia. Chloe trató de mantener sus propias emociones bajo control. Después de todo, ¿qué sentido tenía sentirse impotente cuando era Daniel la que necesitaba toda la ayuda? Haré lo que pueda para que te den tu medicamento. Y te juro que haré todo lo posible para averiguar quién mató a Martin. No sé cuánto tiempo estarás detenida hasta que realmente te acusen. La puerta de la sala se abrió detrás de ellas, y entró un hombre alto con el cabello completamente gris y un traje caro. Mi abogado, dijo Daniel, nombrado por el Estado. Así es, dijo el hombre dando un paso adelante y dándole la mano. Pete Jackson. Estaré trabajando con Daniel y haciendo todo lo posible para que no sea acusada. Supongo que eres la hermana de la que me ha hablado. Sí, agente Chloe Fine. Bueno, aún no era agente, pero el abogado nombrado por el Estado no necesitaba saber eso. Bueno, como eres la agente que está tratando de liberarla y su hermana, creo que es importante que sepas que esto no pinta nada bien. Esa huella... Sí, la de la llave, dijo Chloe. ¿Encontraron alguna huella en el cuerpo? No, pero... ¿Y han encontrado el arma asesina? Tampoco, dijo Jackson, cayendo en cuenta a qué quería llegar. Por esa razón, agradecería que no hablara sobre tu cliente como si ya estuviera condenada. Haz tu trabajo mejor y punto. Obviamente haré todo lo posible para que sea declarada inocente, dijo Jackson. Pero tienes que entender que tengo que considerar todas las pruebas y cómo pintan las cosas. Y en este momento, todas esas pruebas apuntan a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Creo que tendremos que llegar a un acuerdo con el fiscal. Solo estoy tratando de preparar a Daniel para lo que podría venir. Esas palabras aparentemente quebrantaron a Daniel, ya que soltó un gemido que Chloe nunca había escuchado antes y ese sonido la destrozó. Miró a Jackson con desdén. Él suspiró y se retiró de la sala lentamente, cerrando la puerta detrás de él. Justo después, Daniel se levantó de su silla y corrió hacia Chloe. Las hermanas se abrazaron como si fueran dos niñas, y ese abrazo la hizo recordar los divertidos veranos, así como también las noches llenas de pesadillas. Chloe tuvo que ahogar su propio sollozo mientras abrazaba fuertemente a Daniel. Quiero decirte que todo estará bien, pero no puedo hacerlo en este momento, dijo Chloe. Lo sé, dijo Daniel en su oído. Y eso está bien. Ese no es tu trabajo. Pero Chloe no estaba de acuerdo. Chloe quería abrirse su propio camino como agente, y creía que no había mejor forma de hacerlo que resolviendo este caso y demostrando la inocencia de su hermana, a pesar de que hubiera un caso irrefutable en su contra. Si quería llegar a ser una gran agente, esta podría ser su misión.